Buenos días a todos y a todas, presentes y virtuales. Mi nombre es Miguel Ángel Gonzalo, yo trabajo en el Congreso de los Diputados, pero no me considero un experto. Expertos son los que tienen experiencia, ¿no? Yo tengo alguna pequeña experiencia y mucho interés en el tema de la participación al trabajar, digamos, en el organismo que simboliza, representa a la ciudadanía española y a la población, ¿no? Bien, he intentado responder algunas de las preguntas que de la comunidad de prácticas me pedía que hiciera, ¿no? Es decir, una reflexión general sobre por qué participar, o sea, qué sentido tiene, qué unión tiene la participación con las plataformas, y sobre todo lo que me voy a centrar es intentar explicar mi visión sobre algunos enemigos y enemigas de la participación en plataformas, cómo las plataformas de participación pueden dar respuesta, digamos, a algunos de estos contextos que voy a presentar, y identificar, sobre la base de algunas investigaciones que he hecho con colegas, algunos vectores que creo que pueden favorecer la participación en plataformas. Muy brevemente, sobre el contexto de la participación, yo creo que no hay que olvidar que las plataformas son herramientas de mejora de los procesos democráticos, como dice Lorenzo Cotino. Es decir, no debemos perder de vista que la generación de cualquier plataforma va a estar dentro de un ecosistema mayor, que es la construcción de un sistema democrático de más calidad y de más integración. Y si la plataforma no es acorde con la evolución de lo que la sociedad está demandando en términos democráticos, la plataforma no se va a utilizar. Es decir, la sociedad siempre va a ir por delante de las plataformas y en las demandas, ¿no? Quería citar aquí a mi amigo Antonio Gutiérrez Rubí, que este sí que es experto en el sentido que tiene experiencia y ha demostrado ahora recientemente en las elecciones de Colombia, ¿no?, cómo se puede llevar a un presidente que era un candidato difícil, ¿no?, a través de las herramientas de la tecnopolítica. Creo que esta definición de Antoni sobre tecnopolítica a mí personalmente me inspira bastante sobre cuáles las corrientes de fondo que transcurren en la sociedad y que son las que van a llevar a que las plataformas se usen o no. Es decir, la tecnopolítica para Antoni, como él bien dice, es un factor de renovación política, no solo por la propia potencia tecnológica para hacer posible y más fácil la participación y la deliberación, sino por la capacidad de reconvertir a los militantes, simpatizantes o votantes en activistas. Esta es la segunda parte, es decir, la experiencia y el caso de Decidir me parece paradigmático, el caso de Cónsul igual, ¿no? Estas plataformas están por detrás del propio activismo, es decir, es el activismo el que genera la necesidad de la plataforma. No sé si estaremos de acuerdo en esto, ¿no? O sea, no es la plataforma, digamos, la que está por delante. La plataforma es secundaria, es decir, los militantes, los simpatizantes, los votantes se organizan y ven que necesitan y generan las herramientas que necesitan y no otras, sino las que necesitan. Y me parece esto una reflexión de Antoni brillante como todas las suyas y por ahí un poco quería, digamos, empezar. Pero bueno, por ceñirme al guión que nos pedían, en esta primera parte voy a intentar identificar algunos de los elementos que creo que dificultan la participación en plataformas y son elementos que transcurren por fuera, es decir, son elementos que están en la sociedad, pero que cualquier herramienta de participación no puede sustraerse al contagio de estos elementos y tendrá que desarrollar la plataforma, la inteligencia, los usuarios y usuarias de la plataforma, sus antígenos para, digamos, evitar que estos fenómenos contaminen, y por la terminología un poco COVID, ¿no? No están en orden de importancia, como los he ido apuntando, ¿no? La desinformación, la infotoxicación, todos los fenómenos relacionados con la manipulación y los desórdenes informativos
Esos son existentes, se desarrollan, como bien dice Rafa Rubio, ¿no? Al definir la desinformación como la producción deliberada y la distribución algorítmica y masiva de información falsa, es evidente que una plataforma de participación no va a ser ajena a estos fenómenos. Y a partir de ahí, no es este el objeto de esta ponencia, habrá que definir e identificar procesos que puedan tener con esta distribución masiva y deliberada. La fragmentación social. Desde mi punto de vista, sin la construcción de una esfera pública no hay comunidad. Y en ese sentido, las plataformas de participación, si no están, creo que también podemos estar de acuerdo en esto, ¿no? Si no están insertas en una conversación, ¿no? O sea, en un procomún, digamos, van a estar completamente ajenas a esas preocupaciones. Es decir, no van a conseguir un efecto de integración. El emotivismo, que lo he simbolizado con estos ositos que tanto circulan por las redes, ¿no? Es decir, quiero decir con esto, la comunicación hoy en día es una comunicación muy basada en las emociones, ¿no? Donde el uso y el abuso de una imagen sentimental hace muy difícil explicar los conceptos complejos. Es decir, la emoción es algo simple, nos llega a todos casi por los poros, ¿no? Pero muchas veces los procesos que tenemos que integrar en nuestras plataformas no son simples, son complejos. Y el usuario que se mueve en el ecosistema de este que yo he llamado el emotivismo, ¿no? No puede sustraerse a la sensación de me están transmitiendo problemas complejos, yo quiero respuestas simples. Pero las realidades son complejas. Las realidades que queremos resolver a través de procesos de participación son complejos. Por lo tanto, el reto de un proceso de participación, y más dentro de una plataforma tecnológica, es reducir esa complejidad, por supuesto, porque si no vamos a alejar a nuestros usuarios y a las usuarias, pero sin insultar a la inteligencia de estas personas, ¿no? Y explicar a los y las participantes en nuestros procesos que lo complejo realmente es complejo, es decir, no estamos no estamos complejizando la realidad, sino estamos explicando que los procesos son complejos y no hay respuestas simples a problemas complejos, ¿no? El gobierno de lo inmediato, ¿no? Me parece también otro de los problemas que pueden afectar y afectan a los procesos de participación. Los procesos de participación, y todos los que habéis tenido experiencia en estos, son lentos. Lentos también es un concepto subjetivo, que depende de la barra de tiempo con que lo queramos medir, ¿no? O sea, lo lento o lo rápido, para una tortuga avanzar determinados metros puede ser rápido, pero puede ser lento si lo comparamos con el paso de un guepardo, ¿no? Creo, vamos, no es opinión mía, es una opinión más sociológica, ¿no? Vivimos en un contexto donde el usuario lo quiere todo y lo quiere ya. Y eso es un problema para los procesos de participación, ¿no? Y tenemos que intentar explicar que el fin del deseo es el fin del futuro, ¿no? Es decir, tenemos que conseguir mantener ese deseo vivo de ese usuario, que es el que le va a conseguir cumplir sus sueños, ¿no? Y este es un difícil equilibrio entre lo rápido y lo lento, como intento explicar aquí. Creo que la brecha institucional, y por lo menos en mi experiencia en la Cámara, creo que es bastante evidente en esto, ¿no? Creo que existe una brecha, una dicotomía entre lo simbólico, que transcurre en el ámbito de lo social y de lo cultural, que se mueve con una enorme rapidez. Es decir, los símbolos nos llevan rápido hacia una identificación de unos significantes, ¿no? Y, por otra parte, está lo que podemos definir como lo material, es decir, el sistema económico, el sistema administrativo, el sistema político, que es necesariamente lento y avanzo. Y es bueno que sea lento, porque tomar decisiones en caliente muchas veces no es un gran aliado para tomar buenas decisiones, ¿no? Entonces, esa combinación entre lo simbólico, que nos pide rapidez en la toma de decisiones, ¿no? Y esa lentitud que lleva, lentitud en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Es un difícil equilibrio que las plataformas de participación tienen que saber gestionar, ¿no? Es decir, para no echar al usuario, ¿no?, porque tenga la sensación de que el proceso de participación va muy despacio, pero al tiempo transmitirle
que la elaboración de un proceso de co-creación, por ejemplo, ¿no?, necesita un necesario tiempo de elaboración y de cocción de esa decisión, ¿no? Por supuesto, el tema de las competencias digitales, en la captura viene el apartado de la recientemente aprobada Carta de Derechos Digitales, que me parece un gran ejercicio de reflexión, ¿no?, y de proyección y aspiracional tiene un capítulo específicamente dedicado a las competencias digitales para la participación democrática, que creo que debemos estudiar y que debemos ver. Mi reflexión: esto evidentemente es frustrante para una participación, porque evidentemente sin un proceso de educación digital no hay participación digital madura y efectiva. Y los procesos de educación, o sea, los que trabajamos en el mundo educativo, sabemos que los procesos de educación, y aquí está Luis, que también es educador o ha trabajado también, es un proceso lento. La educación es lenta y es bueno que sea lenta. Y en ese sentido vamos a tardar, no sé si décadas, pero sí que vamos a tardar años para que compromisos y programas que se están poniendo en marcha, o sea, que las administraciones se están poniendo en marcha con inversión en profesorado y en políticas de competencia digital, vamos a conseguir esos niveles de competencia. No puedo desarrollar el tema del marco de competencias digitales, pero es importante, digamos, comprender que la plataforma tiene que desarrollar también, o identificar, mejor dicho, cuáles son las competencias digitales del usuario necesarias para esta plataforma y casarlo con el marco de competencias digitales del propio sistema educativo, ¿no? Yo digo aquí, educación digital no es aprender a usar programas, es aprender a navegar. No se trata de hacer una guía de la plataforma, ¿no?, puse aquí el clic, ¿no?, o sea, opción 1, opción 2, ¿no?, sino lo importante es aprender a navegar, ¿no? O sea, yo utilizo la metáfora de la navegación, ¿no? O sea, tú cuando quieres navegar tienes que manejar 3 competencias básicas. Tienes que saber leer las condiciones meteorológicas. Y ahí hay una serie de competencias de lectura, de comprensión, de uso. Tienes que tener un barco, si no, no puedes navegar. Un barco que funcione. Y ahí, digamos, hay que tener en cuenta algunas cosas de las que ha dicho Eugenio, el dispositivo, la conectividad. Y lo que es más importante, cuando uno quiere navegar, tiene que saber a dónde quieres ir, a dónde vas. Y en ese sentido, para poder volver o llegar a un puerto. Y en ese sentido, desde mi punto de vista, una de las competencias digitales básicas para la participación en plataformas es la capacidad crítica y el criterio, ¿no? Y esto es lo que, digamos, nos va a costar años como país, digamos, el alcanzar estas competencias, ¿no? El horror va muy informativo, esto es un tema más menor, ¿no? O sea, pero es cierto, ¿no? O sea, la acumulación de información en las plataformas no necesariamente conduce a una mejora de la interpretación. Tenemos a veces la obsesión de cargar y cargar nuestras páginas de muchos contenidos, ¿no? O sea, pero donde no hay explicación, hay lugar a otro tipo de interpretaciones, ¿no? La guerra de las democracias, ¿no? O sea que creo que también hay que saber navegar en este sentido de lo que yo creo, y no sé si esto también sería interesante que lo pudiéramos debatir después, ¿no? Creo que existe una falsa dicotomía entre la democracia directa y la democracia representativa, es decir, los que trabajamos dentro de los sistemas de democracia representativa no podemos descalificar a los sistemas de democracia directa desde nuestro propio punto de vista, y al revés, es decir, los partidarios o defensores de la democracia directa no pueden juzgar las insuficiencias de la democracia representativa desde aquellos logros que se pueden conseguir con sistemas de democracia directa. Creo que no debemos jugar a esta regla falsa, ¿no? O sea, de echarnos en cara, jugamos en el mismo tablero o no, y debemos respetar o respetarnos, digamos, esas reglas, ¿no? El muro de las lamentaciones, ¿no? Creo que esto también es un tema también menor, ¿no? Pero que también debemos saber manejar, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, a veces la participación online, la participación es un desahogo, ¿no? O sea, como este muro de las lamentaciones, ¿no? Con todo el respeto, por supuesto, no quiero en este sentido entrar en una guerra cultural, ¿no? Si simplemente lo transmitía en esta idea de uno acude a la plataforma, ¿no?, a desahogarse, ¿no? O sea, su enfado, su cabreo, su disgusto, ¿no? Ese desahogo, esa lamentación, o se conduce a un proceso formal de participación, ¿no?,
o lo que genera es más insatisfacción, ¿no? O sea, porque, digamos, un lamento constante, ¿no? O sea, que no va a encontrar respuesta necesariamente, ¿no? Porque es un malestar tan interior, tan desde la frustración, ¿no? O sea, también debemos saber manejar e interpretar esas participaciones que, en el caso del Congreso, se produce a través de la Comisión de Peticiones, ¿no? Y que son expresiones de verdadero, digamos, lamento. La banalización de la participación, ¿no? O sea, también con todo respeto a este profesional, no es en este caso una crítica a él, por supuesto, ¿no? Que creo que cumplió sabéis quién es, ¿no? El chiquilicuatre, ¿no? Voy a que muchas veces se generan mecanismos de participación por parte bueno, de medios, etcétera, etcétera, que es una banalización de la participación, es una pseudo participación, no hay una participación efectiva, es una utilización, lo del voto popular, etcétera, etcétera, ¿no? Es la participación como moda, que es lo más contrario a la participación con intención de transformar la realidad, ¿no? O sea, nada tiene que ver estos fenómenos que vemos de banalización de la participación con la participación real, ¿no? Los pulsos de interés. Este es un punto que a mí me obsesiona mucho, ¿no? O sea, cómo a veces las plataformas de participación, y esto seguro que desde Decidim tenéis muchísima más experiencia o más criterio sobre esto, cómo evitar, digamos, que las plataformas sean nichos del ultraactivismo, ¿no? O sea, de esas minorías activas o colectivos ampliamente politizados que opacan, digamos, los problemas que pueden afectar a mayorías sociales, pero menos movilizadas. Esto no quiere decir que las temáticas que tocan estas minorías activas no sean importantes. Toda preocupación de un colectivo, aunque sea de 5 personas o de las que sean, es importante. Lo que quiero decir es que este pulso de intereses que a veces se produce entre colectivos ampliamente politizados, ¿no? Puede opacar otras realidades que pueden tener más desarrollo. Y esto también a mí me encantaría luego en el debate ver cómo lo manejáis, ¿no? O sea, dentro de la realidad. El uso legitimador de la participación, ¿no? O sea, este señor que veis aquí, para los más jóvenes, ¿no? Es Francisco Franco, que ganó referéndums. Este es el cartel que se utilizó en un referéndum celebrado en este país en el año 62, ¿no? Para refrendar la ley orgánica del Estado, que era una pretensión de aprobar una pseudo constitución, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, evidentemente fuera de todo tipo de garantías democráticas, ¿no? Pero lo que quiero decir es que se pueden utilizar herramientas de participación como el referéndum, como la consulta ciudadana, ¿no? Para convertirlos en plebiscitos, o sea, para causas particulares. No sé si atreverme, pero vamos, creo que todos podéis pensar en consultas celebradas en plataformas que tienen un uso enfocado a una legitimación de un problema personal de un político, ¿no? O sea, esto, en fin, tiene también para mirarlo con detalle. Y las trampas en la participación, evidentemente. Yo creo que todos recordaremos el referéndum del Brexit, el famoso Bush, en el que decía que más o menos que la opción del Brexit iba a inyectar dinero, en fin, sin fin a las arcas británicas, y se demostró que era falso, ¿no? O sea, todo el caso de Cambridge Analytics, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, las plataformas no son neutras, o sea, no son bondadosas, no permiten. O sea, por la mera existencia de poner en marcha una plataforma de participación, eso no va a suponer que el proceso sea bondadoso y bueno, no. O sea, va a haber siempre personas, colectivos, consultores, agentes del mal, que digo yo, ¿no? O sea, que van a saber utilizar, ¿no? esas plataformas, y eso debemos ser conscientes de ello. Y luego creo que ya estoy terminando este análisis de los enemigos, lo que yo llamo el decisionismo, ¿no? Es decir, cuando uno se enfrenta a estos menús de estos restaurantes chinos donde todo es un mundo de decisiones, ¿no? Es imposible tomar decisiones cuando hay muchas decisiones. Es decir, no se puede decidir sobre todo durante todo el tiempo, todo el mundo, ¿no? O sea, porque al final eso lo que se produce es una no decisión. La proliferación de decisiones, al menos esto es una opinión que no pueda ser criticada, ¿no? Creo que resta valor a las decisiones importantes. Es decir, si generamos enormes procesos de decisiones, creo que no estamos atendiendo a lo importante. Ahora bien, dicho esto, que puede quedar como muy negativo, yo avanzo que soy un gran convencido de que las formas de participación ciudadana son una respuesta, digamos, a muchas inquietudes que se producen en torno a nuestra sociedad, ¿no? Porque el Estado ya no es el intérprete en solitario del interés general.
Lo pudo ser en otro tiempo, no lo pudo ser quizás en el Estado-Nación, en el siglo XIX, o cuando se empezó a construir el Estado liberal, posiblemente. Pero, evidentemente, uno de los grandes retos de una sociedad sin jerarquías es que el poder político no tiene suficiente poder para sacar adelante sus proyectos. ¿No? Creo que esto es un ejercicio de humildad que el decisor político debe hacer. Es decir, ningún actor puede sacar por sí solo todos sus objetivos. Necesita complicidades, necesita integración social, ¿no? Y en ese sentido, las plataformas de participación creo que son un elemento de construcción de la integración social, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo podemos salvar la participación de estos enemigos? Informando, siendo íntegros, centrándonos en los procesos, siendo sin trampas, no haciéndonos trampas en el solitario, en serio, participación en serio, reservándonos para lo importante, siéndonos eficaces, reforzando la participación. Por lo tanto, creo que el reto está en un diseño de procesos, en el diseño de procesos participativos complejos que hagan frente a la tendencia a simplificar el contenido. Es decir, que no confundamos la herramienta o el soporte con el propio contenido. Es decir, no hagamos por poner un post muy breve o que el hilo en el que estamos contando las cosas sea corto o que lo intentemos resumir con una imagen de Instagram o que se vea todo en un pantallazo. Esta simplificación no necesariamente nos va a ayudar a mejorar la participación. No necesariamente nos va a ayudar a mejorar. Y ya voy terminando, digamos, algunos vectores que desde mi punto de vista sirven para mejorar los procesos de participación. Aquí estoy citando una investigación que hice con un profesor de la Carlos III, Gonzalo Cabero, en el que analizamos los procesos de participación del ámbito que más conocíamos, que eran los parlamentos, e identificamos 10 vectores de mejora, ¿no? En plataformas que no eran plataformas, en realidad eran espacios de participación. Aportación de una información de contexto, esto lo ha dicho Eugenio, es decir, un proceso de participación sin que se incluya el contexto de dónde está esa iniciativa que se somete a participación. Lo que vimos es que los parlamentos que lo hacían así estaban condenados al fracaso. Transparencia en el impulso de los procesos participativos y en la selección de los temas de debate, es decir, ¿por qué se eligen estos temas y por qué no? Es decir, ¿hay una agenda oculta? No la hay. Es decir, ¿por qué priorizo unos procesos sobre otros? Hay que explicar por qué se seleccionan esas iniciativas y por qué se dejan, salvo que aceptemos que todas las iniciativas posibles están sujetas a la participación. Si elegimos, debemos explicar por qué elegimos, ¿no? Implicación de los decisores. Para mí, vamos, en el Senado de España fue uno de los primeros, estoy hablando hace ya casi más de 25 años, que abrió, cuando todavía se empezaba a hablar de Internet, una comisión sobre redes, en la que estaba Esteban González Pons, por cierto, un jovencísimo Esteban González Pons, en el que descubrimos que la comisión, o sea, el proceso de participación funcionó cuando los senadores y las senadoras estaban participando en el foro. Es decir, respondían, era un foro de hace 25 años, eran unos hilos, no era otra cosa, no penséis. Pero en el momento que los senadores y senadoras desaparecieron, la plataforma que se subía a la web pasó a ser colonizada por lo que ahora llamaríamos trolls. O sea, era un cúmulo de insultos, pero mientras los decisores estuvieron presentes, el diálogo fue ordenado, fue preciso, porque había un incentivo a la participación. Creación de redes o comunidades de intereses, ¿no? Me parece, es decir, si el propio proceso genera una red de intereses, se va a retroalimentar ese proceso. Existencia de un plan de comunicación. Identificamos que las iniciativas de parlamentos que estaban insertas dentro de un plan de comunicación del propio Parlamento, con un plan de comunicación, lo que entendemos por un plan de comunicación, es decir, argumentario, comunicación con medios, entrevistas programadas, notas de prensa, un plan de comunicación. Esa iniciativa existía. En mi caso concreto, a mí me tocó gestionar un proceso de participación con la Comisión de Reconstrucción Social que presidió Pachi López, digamos, sobre los efectos de la pandemia, ¿no? La Dirección de Comunicación del Congreso desarrolló un plan de comunicación de acuerdo con la presidencia de la Cámara y con la presidencia de la Comisión,
de impacto en medios, de entrevistas, y era sistemática, es decir, aparición en medios de la existencia de esto, crecimiento del número de aportaciones en la plataforma. Se podía trazar perfectamente. Es decir, lo que no se comunica no se conoce. O sea, el que pongamos en nuestra página web bien grande un banner no sirve absolutamente de nada, porque nadie va a entrar por ahí. O casi nadie va a entrar por ahí, ¿no? O sea, tiene que estar dentro, digamos, de una conexión de comunicación con los sitios donde está la conversación. La conversación no está en la página web. Tenemos que situar nuestros mensajes donde se produce la conversación. ¿Y dónde se produce la conversación? En las plazas. En las plazas digitales o las plazas físicas. Trazabilidad de las propuestas a lo largo del proceso, por supuesto, o sea, esto es no hacer trampas, combinar la participación online con actos presenciales, esto también lo identificamos, es decir, cuando una iniciativa de participación tenía a su vez actos que se desarrollaban dentro del Parlamento en conexión con agentes, con plataformas, con colectivos profesionales, esa participación online se veía reforzada. Es decir, creo que es bueno simultanear estos dos elementos. Por supuesto, todas las guías posibles que podamos añadir, mejor. Adecuar la herramienta de participación al tema, también lo ha dicho Eugenio, ¿no? Elaborar unas conclusiones, cosas muy obvias. Y luego ya para terminar, en los últimos 5 minutos, voy a intentar identificar algunos elementos que desde mi punto de vista no es un análisis funcional, o sea, en el sentido clásico, digamos, en términos, una reflexión quizá más sociológica, más de experiencia, por así decirlo, y aquí sigo un trabajo que hemos desarrollado con el profesor Rafa Rubio y Luis Marañón, que es consultor y estratega en estrategia de comunicación y electoral, ¿no? En fin, algunos de estos elementos que me parecen importantes, ¿no? O sea, los intento secuenciar desde lo que el usuario debería encontrar, el usuario y la usuaria debería encontrar al principio, ¿no? Un conocimiento sobre todas las posibilidades de participación, ¿no? O sea, que existen. Es decir, el usuario entra a la plataforma aparentemente con un interés y debemos mostrarle, digamos, qué otras posibilidades de participación existen, porque a lo mejor la resolución a su inquietud no es la generación de una propuesta de proposición no de ley o de real decreto, ¿no? A lo mejor su interés es otra cosa, ¿no? La plataforma debería intentar que ese usuario, digamos, no se nos vaya porque lo que le estamos ofreciendo no es, o sea, ofrezcámosle otras cosas, otra conexión con cosas que están ocurriendo, ¿no? Llevémosle a plataformas de podcast donde podamos volcar experiencias o entrevistas de otras experiencias de participación o de estas, ¿no? Pero digamos, y esto es una regla básica del marketing digital, ¿no? O sea, la landing page no tiene que ser la escaping page, ¿no? O sea, debe ser la plataforma de salida. Una landing page debe conseguir fidelizar al usuario. Si lo que encuentra es, ¿quiere usted formular unas aportaciones al proyecto de Real Decreto sobre el reglamento de carreteras? Y lo primero que aparece es eso, y dice, pues esto no va conmigo, ¿no? Intentemos captarle desde el primer momento, desde la primera pantalla, ¿no? Si va más adelante, evidentemente, ayudémosle a definir qué es lo que quiere hacer, ¿no? O sea, ayudémosle a definir esa iniciativa propuesta. A lo mejor es simplemente la generación de un debate o a lo mejor es una... Es decir, creemos dentro de la plataforma espacios de deliberación. Es decir, no prejuzguemos el final del proceso desde el principio de la plataforma de participación. Y esto Decidim tiene espacios absolutamente magistrales o muy buenos en esta idea. Es decir, ofrezcámosle posibilidades, o sea, no le llevemos ya al voting, ¿no? O sea, por así decirlo, ¿no? O sea, que podremos estar de acuerdo, ¿no? Espacios de deliberación, espacios de puesta en común para contrastar preocupaciones. Si hay un matching, ¿no?, entre esas preocupaciones, bueno, que siga adelante en la propia experiencia, ¿no? O sea, por así decirlo, ¿no? En fin, si ya, digamos, ha decidido que sí, quiero participar en un proceso, ¿no? Ayudémosle, digamos, en la definición de esa propuesta. Ayudémosle con buscadores temáticos para conocer otras, esto lo has dicho tú también, os lo habéis identificado perfectamente. Pongámosle en contacto con personas técnicas en cada materia, añadamos repositorios de legislación, añadamos mapas visuales de otras iniciativas que se han aprobado. Es decir, busquemos incentivos. Es decir, no le llevemos directamente al formulario para rellenar la iniciativa, ¿no? O sea, busquémosle incentivos para que continúe adelante, ¿no? Pero, digamos, ya en este paso, mostrémosle ya sí un diagrama de flujo de lo que le va a pasar a partir de ahí, ¿no? O sea, ese tema, ¿no?
Y ahora ya sí, pues estamos ya aterrizando, hagamos un gran esfuerzo de información sobre los procesos y procedimientos en función del tipo de iniciativa. Es decir, el ciudadano ya ha decidido elaborar una iniciativa legislativa popular, vamos a suponer en ese caso, ¿no? O sea, mostrémosle una simulación de ese proceso, es decir, no le hagamos perder tiempo redactando una proposición de iniciativa legislativa popular, simulemos para que él se dé cuenta, esto realmente es acorde con lo que yo quiero. A lo mejor no es eso, y a lo mejor yo lo que quiero hacer es una pregunta para que un diputado la formule en el pleno. No le hagamos, en fin, buscadores de normativas, guías para la estimación del coste que le va a llevar esa iniciativa, en fin, tutoriales para, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, y luego ya, cuando ya está redactando, pues sí, desarrollemos funcionalidades, Eugenio las ha explicado bien, ¿no? O sea, funcionalidades relacionadas ya con el proceso de elaboración de la norma, ¿no? Podemos incorporar sistemas expertos que acompañen durante este proceso, guías de redacción con lenguaje claro, ejemplos de informes similares, validadores, herramientas colaborativas, que eso de Civil tiene varias, canales de preguntas a la administración, es decir, no le mostremos solo un formulario para rellenar el texto, ¿no? O sea, creemos un espacio donde ya están, si el ciudadano o ciudadana está decidido ya a elaborar la iniciativa, dotémosle dentro de la plataforma de herramientas colaborativas y ahí decidir tiene también bastante que decir sobre este tema. Bueno, nosotros hemos hecho un trabajo en el que seguir que una iniciativa tenga más impacto, pues tiene que estar conectada con el entorno de decisión, conectada, tiene que tener una fortaleza narrativa, porque en definitiva las iniciativas están volcadas a la experiencia. Ayudémosle también con la definición de una estrategia, es decir, muchas iniciativas en las plataformas de participación mueren porque no tienen una estrategia detrás de recabar apoyos. Es decir, la suben, se redacta, se ha gastado mucho tiempo en eso y no recaba los apoyos porque no hay una estrategia para definir, una estrategia de campaña, ¿no? O sea, y ahí nosotros tenemos algún trabajo sobre cómo desarrollar de forma ordenada una campaña de captación, cómo buscar esas alianzas, cómo recabar adhesiones a través de firmas, o sea, no me parece disparatado, digamos, conectar nuestros sistemas de participación con los sistemas de participación que ya existen, tipo Change o tipo, en fin, cualesquiera otra que se nos ocurra. Por supuesto, búsquedas de apoyos. Hay iniciativas que son baratas e iniciativas que son caras, como las iniciativas legislativas populares, ¿no? ¿Por qué no pensar que la propia plataforma esté conectada con plataformas de crowdfunding, como Coteo o como otras similares, ¿no? Al respecto. Y luego, efectivamente, y ya termino, o sea, un par de minutos más, ayudémosle hasta el final, naturalmente. Ayudémosle hasta el final. Es decir, no dejémosle, bueno, usted ya ha redactado esto, print y genera un PDF, ¿no? No, ayudémosle hasta el final. Es decir, a lo mejor la iniciativa puede conducir a un registro de la administración, bien, llevémosle hasta ese registro electrónico, pero a veces no necesariamente tiene por qué concluir en ese registro, a veces simplemente me interesa obtener esa documentación para llevarla a otros sitios, en fin, ayudémosle, la última idea que quería transmitir es llevémosle también hasta el final del proceso. Nada más, perdón por haberme extendido un poquito.